Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy continuamos con la serie del propósito de Dios para mi hogar. Y este es el último mensaje de la serie propiamente y vamos a ver hoy cómo servir a Dios en mi hogar. O lo pudiéramos denominar el hogar como centro de ministerio, pero yo escogí servir en mi hogar como una forma más compacta de presentarlo ante ustedes. Hoy vamos a hablar de este tema. Cada hogar puede ser una extensión de la iglesia. Es decir, la iglesia, acuérdense que la iglesia somos las personas, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la iglesia como o el hogar como una extensión de la iglesia, nos referimos a que usted, como una persona que ha creído en Cristo Jesús, en su hogar, usted debe de vivir la vida en Cristo e impactar a la comunidad, e impactar a sus vecinos, impactar a las personas con las que usted se relaciona. La iglesia no es solamente ese espacio o ese local donde nos reunimos para adorar a Dios. Usted es la iglesia. La iglesia no es un lugar, usted es la iglesia y por lo tanto en el lugar donde usted está, allí está la iglesia representada. Tenemos iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Tenemos iglesia en diferentes partes de nuestro país y ahí donde usted está, allí usted es la iglesia y usted está representando el reino de Dios en ese lugar. El pasaje que leímos hace un momento es un pasaje extraordinario. Lo quiero leer nuevamente. Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47 dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada hogar puede ser una extensión de la iglesia local. Esa iglesia que se reunía en el templo, pero se reunía por las casas y comían juntos, partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Eso impacta a la población, eso impacta a nuestros vecinos, porque dice que tenían favor con todo el pueblo. La iglesia en el primer siglo después de Cristo creció en gran número y se extendió grandemente porque cada hogar era considerado una extensión de la iglesia local. Así que las casas eran los lugares de reunión diaria de los creyentes. Ellos se reunían diariamente en las casas y aprovechaban el tiempo para comer juntos, aprovechaban el tiempo para exhortarse los unos a los otros, para animarse a las buenas obras. Eso se hace allí, ¿verdad? En las casas, en la intimidad, en la comodidad de estar en un ambiente relajado, en un ambiente de compañerismo, en un ambiente de comunión. Esa instancia, ¿verdad? Donde estamos en casa es algo que verdaderamente podemos disfrutar y donde podemos crecer y podemos edificarnos los unos a los otros. En la actualidad existen muchas posibilidades de ministerio espiritual eficaz en el hogar. Este ministerio da propósito y dirección para los recursos que nosotros hemos invertido en nuestro hogar, para los recursos con los que nosotros hemos preparado nuestro hogar. Nuestro hogar debe de estar preparado para servir como un centro de ministerio. A veces nos cuesta trabajo eso, ¿no? Porque eso implica que quizá van a venir personas a nuestra casa y van a ver cómo vivimos y van a ver lo que tenemos, pero
De eso se trata. De eso se trata, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en nuestro hogar. Y mire, hoy vamos a ver algunas oportunidades, algunas posibilidades de ministerio eficaz en el hogar. Y lo primero que vamos a ver tiene que ver con estudios bíblicos en el hogar. Muchos vecinos y amigos han sido ganados para Cristo y han recibido ayuda para su crecimiento espiritual por medio de estudios bíblicos en casa. Se pueden compartir clases especiales para hombres, para mujeres, para parejas, para jóvenes, para niños, para grupos de profesionistas. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Dependiendo de su perfil, de lo que usted es y de lo que usted conoce, es lo que usted puede enseñar. Si usted tiene hijos jóvenes, sabe cómo se trata a los jóvenes, o si tiene hijos mayores, sabe cómo tratar con los adolescentes y con los niños. Así que usted tiene una experiencia vasta que Dios le ha dado para enseñar la palabra de Dios a las personas desde su casa. Mire lo que decía el apóstol Pablo ahí en Hechos 20:20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Él decía eso, él lo había hecho. Les he enseñado públicamente, pero también hay enseñanza en el hogar, ¿no? También veíamos en una de las primeras sesiones de esta serie, hablábamos de el hogar como un centro de enseñanza. Y mire, el hogar es un centro de enseñanza para la propia familia, pero también para nuestros vecinos, para nuestros conocidos, para aquellos que viven a nuestro alrededor. También el hogar puede servir para establecer proyectos misioneros. Mire, usted desde su casa puede convertirse en una plataforma de envío de misioneros. Primeramente, entrenando a sus propios hijos para que puedan servir como misioneros hasta lo último de la tierra. Mire, mi mamá, sin saberlo, nos preparó para el ministerio. Ella lo que hizo fue que ahí en el pueblo solamente había escuelas secundarias, solamente hasta el nivel de secundaria había allí. Y ella sabía que nos teníamos que ir del pueblo si queríamos superarnos, si ella quería que nosotros creciéramos o estudiáramos alguna profesión o una carrera. Y ella nos preparó para irnos de la casa desde que estábamos pequeños y nos decía: cuando ustedes vayan a estudiar a Tampico, esto. Y cuando ustedes vayan a estudiar a Tampico, esto otro. O miren, aprendan esto para que cuando vayan a Tampico, así y asá. Y cada frase, ¿no?, acompañada de esa, ¿no?, cuando ustedes se vayan. Creo que nosotros deberíamos usar ese tipo de frases. Mira, hijo, para que cuando tú estés sirviendo al Señor, lo hagas así. Mi hijo, por si Dios te llama hasta lo último de la tierra, tú tienes que aprender a comer así. Hijo, mira, recuerda, si estás en otra cultura, con otras personas, tú tienes que ser respetuoso, porque si Dios te lleva a servir hasta lo último de la tierra, entonces tú tienes que... Y esas frases, ¿verdad?, se les van quedando a nuestros hijos y van entendiendo que Dios nos llamó a ser sus obreros, a ser sus ministros, a ser sus servidores en donde estamos hoy, pero hasta lo último de la tierra. No debemos limitar ese potencial de nuestros hijos. ¿Qué tal si Dios los llama para servir en China o en la India o en Pakistán o en Taiwán o en Japón o Alemania? No sé, hay tantas oportunidades de ministrar, pero mire, puede ser también solamente cruzando la calle, o puede ser con sus compañeros de la universidad o de preparatoria o de primaria. Todos podemos compartir del amor de Dios. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él alcanzó con el evangelio a un hombre que nosotros pudiéramos haber considerado imposible de alcanzar, ¿no? Era un hombre que era terrible, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo huía de él, nadie quería estar cerca de él porque era un hombre que estaba endemoniado. Él vivía en el cementerio y atacaba a las personas, lo querían agarrar, lo amarraban con cadenas, las rompía. De verdad era imposible para un ser humano relacionarse con él. Entonces Jesús viene y echa fuera a los demonios, lo libera de los demonios, y cuando él se siente libre, él quiere servir a Dios y le dice a Jesús: Jesús, yo quiero ir contigo, yo te quiero seguir.
Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Vea lo que dice Marcos 5, versículos 19 y 20. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Este hombre de esta región de los Gadarenos, convirtió su hogar en un centro de ministerio, en un centro misionero. Desde ahí él salía a predicar, a enseñar la palabra de Dios a las diferentes ciudades que había alrededor de donde él vivía. A esa región se le conocía como Decápolis, porque Decápolis significa 10 ciudades. Había 10 ciudades en esa región. No, imagínese usted, ¿no? Aquí estamos en Lagos de Moreno, pero desde aquí enviar obreros o misioneros o predicadores a las comunidades vecinas, al 40, no sé, ¿verdad? A cada una de estas comunidades que rodean nuestra ciudad y que no hay iglesias, que no hay obra evangélica en ese lugar. O piense usted desde el lugar donde usted nos está viendo, desde allí para ir a las colonias vecinas, a esas colonias en donde no hay iglesias y que es necesario predicar el evangelio. Su hogar puede ser un centro para establecer proyectos misioneros, pero usted puede ir hasta lo último de la tierra desde su hogar, porque usted, por ejemplo, puede apoyar a misioneros que están hasta el otro lado del mundo. Hay muchos misioneros trabajando en diferentes lugares y hay muchos otros que quieren salir a predicar el evangelio a diferentes lugares y no pueden hacerlo por falta de recursos económicos. Y a lo mejor usted me dice, no, pero si yo apenas completo con lo que tengo. Mire, su hogar puede ser un centro en donde usted puede hacer tamales, hacer tacos, hacer tortas y venderlas. Y el dinero que usted obtenga de esas ventas, ofrecerlo para la obra misionera. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Había una ancianita en una iglesia de Monclova donde nosotros estuvimos y ella decía, mire, yo cada domingo hacía tacos y los vendía. Y todo el dinero que juntaba se usó para construir esta iglesia, este edificio, este templo. Y de verdad era una construcción muy bonita y yo no sé cuánto aportaría ella, pero sí sé que ella cada domingo, mientras tuvo la salud para hacerlo, ella vendía tacos y todo lo que recaudaba lo utilizaba para la construcción de un edificio para adorar a Dios. Así que la iglesia o cada uno de nosotros en cada hogar podemos establecer un centro de ministerio, un proyecto misionero para apoyar a otros obreros que están en cualquier otro lugar del mundo. Así que usted tiene que orar y tiene que pedirle dirección a Dios para saber en dónde Dios quiere que usted enfoque su ministerio. Mire, hay muchos grupos étnicos en el mundo en donde no hay ni Biblia en su idioma, donde no hay misioneros. ¿Y por qué no empezar a orar por ese lugar y empezar a aportar una ofrenda especial para un misionero que esté apoyando, que esté sembrando la obra en otro lugar? Así que la casa se puede convertir en un centro donde haya proyectos misioneros para alcanzar hasta lo último de la tierra. También podemos hacer que en esos lugares haya visitas a enfermos, huérfanos y viudas. Mire, dice la palabra de Dios, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Mire, la casa debiera de ser un lugar donde se organiza ese ir a visitar a otras familias, ese ir a visitar a los enfermos, ese ir a visitar a las viudas, ese ir a apoyar a los huérfanos, porque realmente es algo que es necesario. Mire, hoy en día quizá no haya muchos huérfanos, pero quiero decirles que hay muchas madres solteras. Y esas madres solteras tienen hijos que no cuentan con un papá. Y cuánta necesidad hay en esas familias, ¿verdad? Ellas necesitan
la figura de un papá, y es importante que nosotros, los que tenemos una familia integrada, una familia completa, podamos ser de bendición para esas familias o para esos jóvenes o para esos muchachos que necesitan la figura de un papá que les ayude a solidificarse y a mantenerse firmes ante las tentaciones que el mundo ofrece y que los atrae. Así que Jesús usó además las casas para hacer milagros, ¿no? Cuando visitamos a un enfermo, un milagro puede ocurrir. Así que usted puede visitar a los enfermos, porque mire, cuando usted visita a un enfermo y ora por él, Dios puede sanarlo. Y hablábamos de esto la semana pasada, pero nuevamente la palabra de Dios nos lleva a este punto. Mateo capítulo 9, versículos 28 y 29 dice así: Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Y bueno, ellos fueron sanados en esa casa. Y creo que nosotros debemos visualizar eso, que cuando vamos a una casa, milagros pueden ocurrir. Así que desde nuestra casa nosotros podemos planear ir a visitar a los huérfanos, ir a visitar a las viudas, para que ellos puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y si Dios decide sanarlos, bueno, pues Dios los puede sanar. También nuestra casa puede ser un lugar en donde se inicien nuevas iglesias, que sean de bendición para la comunidad en donde estamos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16, versículos del 3 al 5. Dice así: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente, fíjense lo que dice esa parte, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Creo que esto es algo que nosotros debemos considerar. ¿Qué tal si Dios quiere usar mi casa para que allí inicie una nueva iglesia? Para que allí se forme una nueva iglesia, para que allí se reúna una nueva iglesia. Eso es algo en lo que nosotros debemos estar pensando y estar orando y estar considerando qué es lo que Dios quiere hacer con nuestro hogar, con nuestra casa, con nuestra familia. Mire, nuestra familia, como les decía al principio, nuestra casa, la casa que Dios nos ha dado, no es simplemente un lugar para dormir. Miren, es un lugar en donde podemos ir y podemos empezar una iglesia. La iglesia Comunidad de Fe de aquí de Lagos de Moreno inició en nuestra casa. Nosotros a propósito rentamos una casa amplia que pudiera servir para que allí tuviéramos las reuniones en donde pudiéramos edificar una iglesia. Ya cuando nuestra casa no fue suficiente, entre todos decidimos rentar un local en donde podamos reunirnos. Pero créame, los hogares, las casas son un lugar en donde se puede iniciar una nueva iglesia. Pero no solamente eso, mire, creo que la casa, el mayor impacto que puede tener es mostrar un estilo de vida superior. Porque nuestros vecinos nos ven, porque nuestros vecinos saben cómo vivimos, porque nuestros vecinos ven a nuestros hijos y saben cómo se comportan nuestros hijos cuando no están en casa. Así que esa luz que brilla, ese Jesucristo en nosotros, debe de brillar para nuestros vecinos alrededor. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Creo que nuestros vecinos se van a acercar con nosotros cuando vean cómo vivimos, cuando vean cómo nos relacionamos como pareja, cuando vean cómo tratamos a nuestros hijos, y van a decir: yo quiero que mis hijos sean tratados así, o yo quiero que mi esposo me trate de tal o cual manera.
o mi esposa se relacione conmigo así. Y entonces van a venir a preguntarnos, oigan, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿O por qué es que ustedes viven así? ¿O por qué es que sus hijos son así? ¿Cómo han criado a sus hijos? Y entonces es el momento de empezar a compartir la influencia de la palabra de Dios en nuestra familia y por qué nuestro estilo de vida es distinto, porque tenemos a un Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos una relación personal con el Señor. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que son ideas de cómo podemos usar nuestro hogar como un centro de ministerio. Quiero a continuación presentarle algunos aspectos prácticos, algunos consejos que pueden ayudar para que su hogar se convierta en un centro de ministerio. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es en desarrollar buenas relaciones al interior de nuestra familia. Es decir, llevarnos bien como pareja, llevarnos bien con nuestros hijos, relacionarnos bien con ellos, que ellos también tengan una buena relación entre ellos, porque creo que esa es, como les decía en el punto anterior, el impacto más fuerte que podemos provocar con nuestros vecinos. Las relaciones de familia son importantes. Mire, creo que algo que podemos hacer es que a la hora de la comida, platicar o buscar intencionalmente pasar tiempo juntos, porque Jesús, mire, lo que hacía es que aprovechaba ese momento de la comida para dar enseñanzas muy valiosas. En Mateo capítulo 9, versículo 10 encontramos un ejemplo de esto. Dice así la palabra de Dios: estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y en ese tiempo, ¿verdad?, Jesús les imparte enseñanzas. Creo que son cosas que tenemos que trabajar nosotros con nuestra familia. Tiempo de oración juntos. Miren, la oración es la clave para cambiar las situaciones difíciles que vivimos en el hogar. Y si usted está pasando por una situación difícil como familia, entonces la oración puede cambiar la situación. Aprenda a orar juntos en familia. Dedique tiempo para orar juntos como familia. Escúchense los unos a los otros. Pongan atención a las necesidades de cada uno y trate de suplirlas. La palabra de Dios en Proverbios 24, versículos 3 y 4 dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Pero necesitamos la sabiduría de Dios para que nuestra casa se llene de esos tesoros, ¿verdad? De esos tesoros que son, pudiéramos ver, ¿no?, como nuestra familia, o pudiéramos ver como esas relaciones que de la manera que las construimos los unos con los otros por medio de ese tiempo de oración juntos. Creo que eso es algo clave para que nos podamos tener hogares que sirvan como un centro de ministerio. Un último aspecto práctico tiene que ver con conocernos como familia. Conoce a tu familia y estimula el amor mutuo. Fíjese, ¿qué es lo que le gusta a cada uno de sus hijos? ¿Cómo algo los hace sentir amados? ¿Qué es lo que les hace sentirse amados? Y en eso tenemos que enfocar también nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, en hacer que nuestra familia se sienta amado. No solamente que nuestros hijos se sientan amados, sino que nosotros como padres nos sintamos amados por nuestros hijos, y que cada uno de nuestros hijos se sientan amados el uno por los otros, ¿verdad? Entonces, que se haga esa armonía dentro del hogar, en donde nos mostremos el amor los unos para con los otros. Y mire, no se requiere dinero para mostrar amor. Mucho tiene que ver con las actitudes y con la manera de tratarnos los unos a los otros, con la manera como nos hablamos, con el procurar simplemente enviarnos un mensaje en el transcurso del día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿No? Eso abre los canales de comunicación y de verdad cambia las relaciones. La palabra de Dios dice, ¿no?, hablando de la relación de pareja: quien haya esposa, haya la felicidad.
muestras de favor le ha dado el Señor. Mire qué importante es que seamos felices dentro de la familia, y eso se cultiva, eso se trabaja, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que es algo en lo que tenemos que estar trabajando constantemente, y para eso hay que hacerlo así, ¿no? Expresar tu amor de manera sincera, repetitiva y constante. No se canse de expresar amor a aquellos que están a su alrededor, porque esto es lo que pasa muchas veces. No nos decimos te amo, no nos expresamos aprecio, no nos abrazamos, no nos obsequiamos cosas, no nos decimos cosas bonitas, y por lo tanto hay esa separación y hay esa sensación que puede ocurrir en nuestra familia. Creo que a nadie le intereso, creo que no siento que les importe. Y decía alguien allí, leía un escrito hace poquito, decía: para evitar que tus hijos caigan en las drogas, diles te amo unas 10 veces al día, ¿no? Que ellos verdaderamente estén seguros del amor de sus padres y que no anden buscando el aprecio de otras personas o la aprobación de otras personas, sino que se sientan aprobados por nosotros, que se sientan valorados por nosotros y no anden buscando eso en otro lugar. Mire, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Que ese amor de Dios se manifieste, mire, a plenitud, plenamente entre nosotros como familia. Que no haya duda que nos amamos, que no haya duda de que estamos interesados los unos para los otros, sino que haya esa manifestación del amor de Dios en nuestro hogar. Porque lo que queremos es que nuestro hogar se convierta en un centro de ministerio, en un centro de servicio, en un lugar donde podamos servir a la comunidad por medio del amor de Dios, porque el hogar tiene el propósito dado por Dios para ser un centro de ministerio, para impactar el mundo, para impactar hasta lo último de la tierra, desde su Jerusalén, su Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted puede impactar a los suyos, a sus vecinos, a su ciudad, a su estado y hasta lo último de la tierra para la gloria de nuestro Dios. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a tener este tiempo en el que podemos orar a nuestro Dios, ¿verdad? Y darle gracias por nuestra familia, por la familia que nos permitió tener, pero también vamos a orar por aquellos que escribieron alguna petición, tienen alguna necesidad, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están enfermos, aquellos que no tienen trabajo. Vamos a tomar este tiempo para orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, eres fiel. Gracias por la familia que nos has dado. Yo te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mis hijos. Pero Señor, yo estoy seguro de que cada uno de los que están viendo este mensaje también dan gracias por su propia familia. Yo te doy gracias, Señor, por cada hogar que nos permites impactar con el mensaje de tu palabra. Gracias por Comunidad de Fe, Señor, que también somos una familia. Dios, permite que cada hogar representado entre los que nos estamos participando de este programa, Señor, pueda convertirse en un centro de ministerio, en un centro donde podamos servir a la comunidad y donde podamos alcanzar al mundo para Cristo, Padre. Te ruego que tú sanes las relaciones, que tú fortalezcas a las familias, Padre, que tú restaures, Señor, aquello que se haya fracturado y que permitas, oh Dios, que de esa manera, Dios, tu nombre sea conocido. Padre, también quiero rogarte en esta hora por aquellos que están viendo esta transmisión, por aquellos que han escrito un mensaje solicitando un motivo de oración, Padre. Yo te pido que tú bendigas a cada uno, Señor, que tú respondas a cada petición que se ha expresado. Te pido por la restauración de Lupita, Señor, te pido por María de los Ángeles, Señor, que pronto ella pueda estar de regreso en casa. Restáurala completamente, Señor. Te pido por los matrimonios que están sufriendo alguna situación difícil.
Te pido también por los que están enfermos, oh Dios, sánalos en el nombre de Jesús. También quiero rogarte por aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Dales el consuelo y la fortaleza que solamente tú puedes dar. Padre, gracias, porque tú eres quien responde a la necesidad de cada hogar, a la necesidad de cada familia, a la necesidad de cada hijo tuyo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues quiero invitarle a compartir este mensaje con otras personas y que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí también ponemos los videos de los mensajes que compartimos cada semana y algunas otras cosas. Así que le invitamos a que se suscriba. Y si usted puede asistir a nuestras instalaciones, le esperamos en Boulevard Orozco y Jiménez, número 40, en la colonia Los Chirlitos, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco. Gracias por su atención. Dios le bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.